libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 14, nos dice la Escritura: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el ephod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el ephod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estuvimos viendo en nuestro último sermón la manera en la que David resolvió el temor que había en sus hombres y su disposición para actuar frente al enemigo que tenía para defender su reino. El reino de Israel tenía que defenderlo. Analizamos esta situación a la luz de lo que nos enseñaba el apóstol Pedro en su primera carta, y decíamos que ya sabemos que vamos a tener dificultades en este mundo. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo afrontamos las dificultades? No hay razón alguna para llenarnos de temor y de ansiedad cuando sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. El asunto es si esto lo tenemos claro. Sin embargo, esto no significa que podamos vivir sin pensar con sabiduría y sin actuar de forma adecuada. Debemos tener la confianza de que cuando hayamos hecho lo que estaba en nuestra mano, no podemos hacer nada más. Tenemos que esperar en Dios. Así que esto es lo que también vemos en la vida de David. ¿Cuáles fueron los pasos que David tuvo que dar para asegurarse de que estaba haciendo lo correcto? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuál fue el método? Lo primero que encontramos en la vida de David, y en esta escena que se nos narra aquí en particular, es que no puso su confianza en Dios esperando obtener la victoria mientras él esperaba tranquilamente que todo ocurriera. Así es como muchos que se llaman cristianos se engañan. Dios te va a ayudar en medio de la batalla, pero la batalla la tienes que librar tú. Hoy no tenemos que ir a la guerra todavía, pero tenemos multitud de conflictos que amenazan nuestra fe. Conflictos con los hijos, conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo, conflictos en el contexto social, conflictos con nuestro engañoso corazón que continuamente quiere ir por su camino. Todas esas son batallas que cada día tenemos que librar, y solo podremos vencer teniendo claros algunos principios de las Escrituras. Si no los tenemos claros y si no hacemos uso de los recursos de la gracia que Dios nos da con lo que conocemos como medios de gracia, difícilmente vamos a poder vencer. Muchos buenos cristianos se engañan pensando que en este mundo no debería haber aflicción, y acaban frustrados y con un espíritu de queja porque olvidan que están en un mundo caído y por lo tanto estamos envueltos en una guerra continua con multitud de batallas.
Pero me estaría engañando si yo pensase que este mundo debe ser idílico y que no debo tener ningún problema con mis hijos. No debo tener ningún problema con mi esposo o con mi esposa. No debo tener ningún problema en mi trabajo. Y por supuesto, en mi país no debe haber ningún problema. Si yo pienso eso, me estoy engañando y acabaré frustrado. Por lo tanto, lo que nos intenta despertar las Escrituras es para que sepamos que estamos en medio de multitud de batallas. ¿Cómo vamos a afrontar las batallas? Nuestro Señor nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, en algunos hogares los hijos son causa de aflicción. En otros, el matrimonio es causa de aflicción. En otros, los asuntos laborales son causa de aflicción. En otros, los suegros son causa de aflicción. El asunto es que siempre va a haber aflicción, siempre. Esto no debe llevarnos a la frustración, no debe llevarnos a generar ira en nosotros, ni a explotar contra todo lo que no nos gusta. Si hay algo que no nos gusta, tienes que trabajar para corregir lo que no te gusta. Tienes que trabajar. De la misma manera que a ti te gustaría ser corregido, lo tienes que hacer también con toda paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. Se requiere de ti valor, paciencia, esperanza para cumplir con tu deber. Así que mientras que estés en el mundo tendrás muchas cosas que hacer y muchas batallas que librar. Pero debes saber que estás en una guerra. Debes saberlo. Debes recordarlo. Habiendo visto el ataque contra Keila, David se dispuso a dirigir a su ejército. Se dispuso a elevar la moral de su ejército, a ser consecuente con lo que Dios le había prometido, pero en el contexto del uso de los medios de gracia, que es como Dios ejecuta y lleva a cabo sus promesas. Yo te voy a librar del ejército del enemigo, pero tú vas a ir a la batalla. Yo no te voy a librar a expensas de que tú lideres a tus hombres y te enfrentes en la batalla. De la misma manera, Dios nos ha prometido vencer en medio de las pruebas, pero no vamos a esperar y no podemos esperar que Dios haga un milagro. Señor, te ruego por mi marido, que no lo puedo ni soportar. A ver si se muere un día de estos. Pues desde luego, a no ser que le pongas cianuro, el Señor no se lo va a llevar. Señor, estoy como Job, que me has quitado mis bienes, me has quitado mis hijos, me has quitado mi salud y me has dejado a mi mujer. No lo puedo soportar. Tienes que saber cómo tienes que actuar en medio de esa batalla. Para eso Dios nos ha capacitado, nos ha dado inteligencia, nos ha dado los recursos de su gracia para que podamos afrontar la batalla. Aquellos que se engañan esperando milagros o deseando que la vida en la tierra sea como la del cielo, se engañan por completo y acaban amargados, siendo unos quejicosos y fastidiando a todos los que tienen alrededor, porque un espíritu de queja es insoportable, insoportable. Así que como estamos en la tierra con una naturaleza corrupta y con el príncipe de las tinieblas trabajando arduamente en nuestra contra, tenemos que hacer algo nosotros. El asunto es que no estamos solos. David tenía grandes enemigos que le estarían provocando situaciones de conflicto durante toda su vida. Y eso es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Por eso recordábamos en el sermón pasado, como el apóstol Pedro nos decía: sed sobrios y velad, porque existen peligros reales de los cuales debemos cuidarnos y que no podemos evadir de ninguna manera. Mi marido no se va a morir hoy, por muy mal que me lleve con él. Mi mujer tampoco. Por lo tanto, tengo que saber cómo trabajar en todos esos aspectos para cumplir en medio de la batalla con lo que Dios espera y demanda de mí. La ilustración que aquí tenemos con David y los enemigos de Israel atacándole en sus fronteras nos muestra que siempre hay enemigos a los que combatir y que aprovechan cualquier circunstancia para atacarnos. Son los enemigos del alma, que combaten en contra del reino de Cristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a defender de los enemigos del alma? Dios ha prometido su protección en medio de los peligros, pero nunca ha prometido librarnos y que estemos exentos de los peligros. Eso no lo ha prometido jamás a lo largo de toda la Escritura. Vamos a tener batallas, Él nos va a dar las armas para la batalla, pero no nos va a sacar de la batalla para que la batalla la peleen otros y nosotros mirando desde el tendido a ver cómo se desarrolla la batalla, ¿no? Así no funciona Dios.
Por lo tanto, David se dispone a librar a la ciudad del ataque filisteo, pero con los recursos de los medios de gracia. Su comunión con Dios es evidente, lo manifiesta por su obediencia. La petición de consejo, que es otro de los medios de gracia que David usa y adquiere estos recursos para saber cómo tiene que conducirse. Pide consejo. Esto es algo nuevo. La gente, los cristianos en general, como piensan que son solamente ellos y Dios, les importa un comino en la iglesia, solamente porque así se reúnen de vez en cuando, y les importa un comino el resto de los medios de gracia. Pero es que hay que pedir consejo cuando hay que tomar decisiones. Hay que saber cuál es el consejo para saber si el camino que voy a tomar es el correcto o el incorrecto. Por lo tanto, medios de gracia que utiliza David y que se ve que están afectando a su vida. Su comunión con Dios, que está completamente restablecida y que se evidencia por su obediencia, cómo pide consejo al sumo sacerdote y cómo sigue un proceso continuo en el uso de los medios de gracia. Aquí tenemos una prueba de lo que hace la recuperación espiritual de David. Saúl estaba descuidando la seguridad de su país, pero a David no le pasa inadvertida. David estuvo dispuesto a devolver mal por mal, sabiendo que Saúl lo quería matar. A pesar de eso, él trabajaba para su reino. Y no pensó, bueno, como a Saúl no lo puedo ni soportar, en palabras de hoy, bueno, como a mi pastor no lo puedo ni soportar, que se vaya el reino y se hunda. No importa que Saúl me caiga bien o mal. Lo que me importa es lo que yo tengo que hacer para el reino de Cristo. Y eso es lo que hizo David. Lo que importa es lo que yo tengo que hacer para mi reino, independientemente de que Saúl me caiga muy bien o de que me caiga muy mal y me esté persiguiendo. Y ahí muestra entonces cómo hay que poner la otra mejilla, porque no se quedó sentado culpando a Saúl de la situación de Israel, sino que en lo que de él se debía esperar, actuó en consecuencia. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Pero para tener luz sobre nuestro camino, para ver las trampas del enemigo, necesitamos los recursos de los medios de gracia. Sin los medios de gracia, olvídate que estás a oscuras, olvídate. Para obtener esta bendición, debe haber previamente un caminar diario con Cristo, que es la luz del mundo, es nuestra luz. Si estamos fuera de la comunión con el Señor, si nos apartamos de sus mandamientos, si no escuchamos su palabra, no podemos ni actuar como se espera de nosotros, ni por supuesto percibir en qué peligros estamos envueltos. Y como David está usando los medios de gracia, percibe en qué peligros está envuelto. Nos dice el versículo 9, mas entendiendo David que Saúl deseaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod. Intuyo que Saúl nos va a atacar, pero lo intuye porque el Señor le había dado gracia para estar despierto ante todas las amenazas del enemigo. Esto nos muestra que no debemos ser ignorantes de las artimañas de Satanás, según nos dice Pablo en 2 Corintios. Pero esto solo lo podemos descubrir si nuestros corazones, si nuestra mente, si nuestra voluntad está en sintonía con Dios. Si no está en sintonía con Dios, no descubrimos nada. Esta deducción de David es fruto de lo que ya ha acontecido anteriormente, y es que él ha estado trabajando duramente en el uso de los medios de gracia. Porque tiene esos recursos, tiene visión para ver y para intuir qué es lo que está pasando. En primer lugar, hemos visto que David había buscado el consejo del Señor. El versículo 2 nos dice que David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Por lo tanto, David estaba en sintonía con el Señor, inquiriendo. En segundo lugar, David se había negado a apartarse de la senda de su deber por los temores y a pesar de los temores que tenían sus hombres. Porque el versículo 3 nos dice que los que estaban con David le dijeron, he aquí nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila. Y David supo guiar y dirigir a su pueblo y quitar sus temores. En tercer lugar, había mantenido también una actitud de dependencia total en el Señor, porque en el versículo 4 David vuelve a consultar a Jehová. Vemos la secuencia y cómo siempre está haciendo uso de los medios de gracia. En cuarto lugar, David había obedecido al Señor, porque cuando el Señor le dice ve a Keila y ataca a los filisteos, el versículo 5 nos dice que fue David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Por lo tanto, David obedeció al Señor a pesar de todo lo que estaba en contra. Dios no le había eximido de la batalla, ni de los peligros, ni de los riesgos que esto suponía, ni con el hecho de que algunos de sus hombres posiblemente cayeron en la batalla.
ni con el sufrimiento que esto conllevaba. Dios no le eximió de nada de todo esto, pero sí le aseguró la victoria. Por lo tanto, tenemos que quitar de nuestra mente el pensar que en este mundo nosotros siempre vamos a salir victoriosos sin sufrir ninguna derrota. Todo nos va a ir bien, todo fenomenal, no vamos a tener ningún obstáculo. Si piensas esto, te estás engañando, porque llegamos al final a través de duras pruebas y fortísimas aflicciones. De manera que este tipo de matices que aquí nos está mostrando la Escritura en cuanto a la vida de David y a la secuencia que en esta historia se nos narra, son los que debemos tener en cuenta para ir grabando en nuestra mente que tendremos muchas batallas a las que deberemos enfrentarnos, pero contamos con armas poderosas. Contamos con el Señor que nos ha prometido la victoria. Solo nos ha prometido la victoria si hacemos un uso adecuado de los medios de gracia, que es exactamente lo que David hizo. Por esta razón, Dios le recompensó, no solamente dándole la victoria, sino también la sensibilidad de percibir, en este contexto del uso de los medios de gracia, cuál sería el próximo ataque que iba a recibir. Pero esto es algo que no solamente lo recibe David porque él era un hijo de Dios, no, lo reciben todos los hijos de Dios que están en sintonía con su Padre y haciendo uso continuo y cotidiano de los medios de gracia. Tú también puedes percibir por dónde te va a atacar Satanás. Lo puedes percibir perfectamente. Por esto nos dice el versículo 9 que entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Rápidamente David hizo uso una vez más de los medios de gracia. La figura del sacerdote era imprescindible para su comunión con Dios en aquel tiempo, según lo establecía Dios en su ley ceremonial. Por lo tanto, David hace uso de este medio de gracia, donde a su vez nos muestra la importancia de que todo lo que Dios ha establecido para el beneficio de los hombres, al darles su palabra y los recursos que Dios pone a disposición de su pueblo, sean usados de una manera adecuada. Y David hace uso del medio de gracia que Dios ha establecido, el sacerdote. Coge al sacerdote, consulta a Dios a través del sacerdote. Es el medio de gracia que Dios ha establecido. Por lo tanto, David no va solo a sus expensas a presentarse delante de Dios porque él es David. No. Él podrá ser el futuro rey, pero él no es sacerdote. Y David lo tiene claro. Y por lo tanto usa los medios de gracia que Dios ha establecido. Es lo que ocurre también en la Iglesia. Si Dios ha establecido los medios de gracia, que uno es la Iglesia, aparte de la palabra de Dios, imprescindible, aparte de la oración, necesaria, aparte de la meditación en las Escrituras, nos da la Iglesia para reunirnos en el culto público en el día del Señor para adorar su nombre y recibir su palabra. Es un medio de gracia. Nos da también otro medio de gracia, que son los pastores, que son los que nos atienden, nos asisten, nos predican, nos guían, nos dirigen, nos alimentan y 27 cosas más. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia. ¿Que a ti no te interesa un medio de gracia? No te preocupes. No tendrás las bendiciones que Dios ha prometido. ¿Que a ti no te interesa el medio de gracia de la Iglesia? No te preocupes. Estarás hundido toda tu vida. ¿Que a ti te importa menos el pastor? No te preocupes. Estarás amargado durante toda tu vida. Por lo tanto, en el uso de los medios de gracia tú puedes obtener bendición. O puedes acabar completamente frustrado y completamente con un espíritu de queja. David, por lo tanto, no actúa neciamente, sino que usa con diligencia los medios de gracia. Por otra parte, vemos también que aquí se menciona el uso del efod, que es una vestimenta que utilizaba el sumo sacerdote, porque en aquella época las Sagradas Escrituras, con sus 66 libros, como nosotros los tenemos hoy, no estaban escritos. Estaba el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés y algún otro libro más. Pero del resto de las Escrituras no había ni sombra. Por lo tanto, Dios usaba otros métodos para hacerse conocer a los hombres, para hacer mostrar su voluntad a los hombres y para comunicarse con los hombres. Esos métodos, con la venida de Cristo, se acabaron, porque todo esto partía de la ley ceremonial. Pero con la llegada de Cristo tenemos toda la revelación de las Escrituras. Y todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras. Por lo tanto, no necesitamos amuletos. Eso es de los paganos. No necesitamos que vengan profetas nuevos. Eso es más de los paganos todavía. No necesitamos apóstoles, porque Dios puso 12 apóstoles y se acabaron los apóstoles cuando ellos murieron. No necesitamos nada más, sino las Escrituras.
Las Escrituras nos dan todo lo que necesitamos para la salvación, para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos. Pero en aquel tiempo, como decía, que no estaban escritas, Dios utiliza al sumo sacerdote, que trae el efod, que solamente lo podía vestir el sumo sacerdote, y entonces empieza la comunicación de David a través del sacerdote con Dios. ¿Qué es el efod? Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 28, y vamos a ver allí cómo Dios establece qué vestiduras tienen que tener los sumos sacerdotes, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que presentar delante de Dios. No vale ir de cualquier manera. Nosotros vemos que en las iglesias generalmente uno viene con la camiseta del Barça, otro con el Madrid, otro viene con pantalón corto. Estamos hablando de Dios, de su día, el lugar público de reunión. Los sacerdotes especialmente tenían que ir vestidos para la ocasión, como se requiere de todos los creyentes. Así que el sacerdote trae el efod. Nos dice el versículo 2 del capítulo 28: harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, se lo dice a Moisés, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Por lo tanto, aquí vemos que hay una intencionalidad de Dios en dar dones específicos a ciertos hombres para que puedan realizar esta obra que tiene que ver con las vestiduras del sumo sacerdote, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Todo esto componía la vestidura del sumo sacerdote. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Aquí no vale lo que a mí me sobra en mi casa, eso lo traigo a la iglesia. Lo que a mí me estorbe, lo traigo a la iglesia. Incluso si la bolsa de basura me estorba, la traigo a la iglesia. No, es lo máximo de lo máximo. Es la excelencia. Para Dios es la excelencia. No es lo que me sobra, es la excelencia. Tendrá 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Por lo tanto, el efod era una parte de toda la indumentaria que tenía que llevar a cabo, que tenía que ponerse, con la que se tenía que vestir el sumo sacerdote para el ejercicio público de su función religiosa. Y esto es lo que establecía la ley ceremonial. Como decía antes, con la venida de Cristo y la gran reforma que él hizo respecto a la ley ceremonial, todo esto quedó abolido. Sin embargo, como en tiempo de David estaba en vigor, pues es lo que David hizo, mostrando así su completa disposición y obediencia para someterse a lo que Dios había establecido, a rajatabla. Exactamente es lo que hizo. En ese contexto del uso de los medios de gracia es cuando David recibe la respuesta divina para actuar. Nosotros no necesitamos decir: Señor, voy a violar el día de reposo. ¿Crees que puedo violarlo o no? Pues ya tenemos el 4º mandamiento que nos lo dice. Y sobre todas las preguntas que nos tengamos que hacer sobre cuestiones morales o sobre mi conducta o sobre la situación en la que me encuentro, si me voy a las Escrituras encuentro los principios que me dicen por dónde tengo que ir. Dios ya no me tiene que hablar directamente, ya ha dejado su palabra. Ahora tengo que profundizar en su palabra para saber qué es lo que tengo que hacer en medio de las situaciones en las que me encuentro. Y si no soy capaz de sacar todo lo que me quiere enseñar, voy a consultar a mis pastores para que me digan exactamente cuál es el camino por el que tengo que andar. Versículo 10, dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Aquí vemos la disposición de David. ¿De qué manera se presenta? Reconociendo la posición suprema de Dios. Jehová Dios de Israel. Lo siguiente que sigue: tu siervo. Por lo tanto, vemos cómo él se dirige a Dios reconociendo su majestad y la diferencia abismal que hay entre el Dios 3 veces santo y él, tu siervo. Esto nos muestra la continua atención que debemos tener cuando nos disponemos a hacer uso de los medios de gracia. Dios está en los cielos, tú sobre la tierra. Dios es el creador, tú la criatura. Para los creyentes,
además de ser el Dios trino, además de ser el Dios creador, es también nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Pero no olvides quién es Dios. Dirígete a Él de forma solemne, reverente, con confianza, pero no abusando. No confundas la libertad de acceder al trono de la gracia con el libertinaje que muchos usan para dirigirse al trono de la gracia. No confundas libertad con libertinaje. Tienes libre acceso por la sangre de Cristo para presentarte delante de Dios, pero hazlo con reverencia, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por lo tanto, cuidado. Conoce bien a quién te diriges y asegúrate de hacerlo reverentemente. Por otra parte, David también se presenta delante de Dios con el problema ya identificado. Y es por un asunto en concreto que le pide su ayuda, lo cual nos vuelve a dejar a nosotros una enseñanza bastante práctica. ¿Te presentas así delante de Dios, con el problema identificado? Bueno, primero, vamos para atrás. ¿Oras? ¿Oras? Porque si no oras no hace falta que sigamos avanzando. Pero la oración es un medio de gracia imprescindible. No solamente es necesario, es que es imprescindible. Si tú no oras a Dios, si tú no mantienes una correcta comunión con Dios, si tú no vuelcas cada día tu corazón delante de Dios, tienes un grave problema que tienes que corregir de inmediato. Si dices que eres creyente, si no eres nada, no pasa nada. Ya sabes lo que te espera. Pero si dices que eres creyente, la comunión con Dios es continua. Entonces, cuando te presentas delante de Dios, tienes el problema identificado y definido y por lo tanto le pides concretamente por ese problema que tienes por delante para que Él te guíe, te dé dirección, te ayude. Usa los medios de gracia como es la palabra de Dios para sacar la información que necesitas y saber cómo tienes que actuar delante de ese problema. ¿Realmente te capacitas con todo lo que vas a necesitar para afrontar ese problema? ¿O no sabes que tienes un problema? Porque si tampoco sabes que tienes un problema, realmente tienes un gran problema. Por otra parte, tu petición es fruto del deseo de tu corazón o de la gloria y la honra de Dios. Porque David aquí no miró el deseo de su corazón ni el propósito por el que él tendría que ser rey y por lo tanto quería conquistar las ciudades o defenderlas del ataque de los filisteos para que todos le honrasen. Ese no fue su propósito. Pero cuando tú oras pidiéndole al Señor algo, lo haces según el deseo de tu corazón o lo haces para honrar y glorificar al Dios que te creó. ¿Cuál es la motivación que te lleva? Y cuando oras, ¿es para que tú tengas comodidad en este mundo y quedes exento de problemas? ¿O es porque necesitas más de su gracia para actuar con más valor, con más paciencia y con más fe en medio de las situaciones en las que tú ya no puedes hacer nada, porque todo cuanto podías hacer ya ha sido hecho? ¿Le pides esto al Señor, que te dé los recursos de tu gracia para afrontar la batalla? ¿O le pides que obre un milagro y te quite todos tus problemas? Si es esto segundo, te equivocas. Acabarás frustrado. Pero tienes que pedir los recursos de la gracia. Tienes que ser consciente de la situación en la que te mueves para que puedas recibir la ayuda adecuada. Te presentas delante del Señor exponiendo con definición la situación y solicitando su ayuda. Si es así, nos dice el Señor, arroja toda tu ansiedad sobre Él, que es exactamente lo que hizo David. Observa bien sus palabras. Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. A pesar de que yo he defendido la ciudad de los ataques de los filisteos, a pesar de que la he librado, Saúl, el rey de esta ciudad también, viene a destruir Keila por mi causa. ¿Cuál es la preocupación de David? La vida de los ciudadanos de Keila está nuevamente amenazada. David está mirando más la protección de la ciudad en el contexto del reino que sus propios intereses. Y con esto nos vuelve a marcar un nuevo reto. ¿Estás dispuesto a proteger y promover el reino de Cristo en el contexto de la iglesia local más que tus propios intereses? ¿Estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a ejercer el valor, el sacrificio en el contexto de la iglesia local, que es el reino de Cristo aquí en la tierra, a través de la cual tenemos que cumplir una misión en este mundo? ¿Te mueve realmente que Dios sea honrado por medio de la iglesia que Él estableció para divulgar su palabra,
para llamar a los pecadores a la fe? ¿O piensas que es completamente prescindible en cuanto a tu responsabilidad directa en ella? Porque como soy joven no tengo responsabilidad. Y yo como soy mayor tampoco tengo responsabilidad, porque para eso está el pastor, que no lo necesitamos para nada, solamente para lo que a nosotros se nos antoja. No olvides que nadie es soldado a sus propias expensas. No lo olvides. Y que es la voluntad de Dios que su pueblo esté organizado para cumplir la misión que tiene encomendada en este mundo, que es en el contexto de la Iglesia, que es la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Aquí estamos, ese es el contexto. Y desde aquí tenemos que luchar por vencer todos los engaños y corrupciones de Satanás en el mundo en el que estamos. David en todo tiempo está en el contexto de los medios de gracia. Pero mucho nos tememos que gran parte de los creyentes no pueden luchar con más valor, ni pueden obtener más victorias porque se presentan ellos solos a la batalla. No se mueven en el contexto de los medios de gracia que David utiliza. Por lo tanto, no vencerán. Imposible. No puedes ir a una batalla tú solo sin armas. No vencerás jamás. Luego nos quejaremos, luego lloraremos, luego haremos mil cosas, diremos que Dios nos ha olvidado, cuando eres tú el que te has olvidado de Dios. Así encontramos a muchos creyentes cansados, frustrados, desalentados, desanimados, irascibles, desencantados, y por donde pasan contando todas sus miles de penas. Y todo ello como fruto evidente de que no están haciendo uso de los medios de gracia. Por esa razón están así, por esa razón. De manera que cuando pasa un poco de tiempo, solo piensan en los milagros, en que ocurra algo que le cambie su vida por completo. O más aún, porque yo soy muy cristiano, que venga el Señor ya y me quite todos los problemas. El propósito por el que dicen esto no es porque Dios instaure realmente su reino y cumpla su voluntad. No, no, no. El propósito es que me quite mis problemas, los míos. Los demás que venga el Señor cuando quiera para cada uno. Pero en mi caso que venga ya. Y así me quita todos los problemas. Esto es una muestra de que no están dispuestos estos supuestos creyentes a luchar con las armas que nos proporcionan las Escrituras. Están bajo la ley del mínimo esfuerzo, pensando que todo en este mundo debe ir bien, cuando lo normal es que en este mundo todo vaya mal. Eso es lo normal. Y que tengas que luchar continuamente para enderezar lo torcido. Lo primero que tienes que enderezar es tu corazón, para que se someta en obediencia a Dios y ame su palabra. Amando su palabra, el conocimiento te dará todo lo que necesitas para amarla con más amplitud. Y esto te ayudará a mover tu voluntad por el camino recto. En este ejemplo de David nos encontramos la actitud que debe tener un verdadero creyente. Por lo tanto, David se está fortaleciendo en el Señor, y eso a pesar de tener varios frentes abiertos. Consultando al Señor, David obtiene la respuesta. Versículo 11: ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová entonces le dijo: sí, descenderá. De manera que encontramos a David continuamente recurriendo a los medios de gracia. Tenemos una situación de conflicto, tenemos una prueba, tenemos una batalla. Continuamente recurriendo al Señor, continuamente dependiendo de los medios de gracia, continuamente buscando por dónde se debe mover. Y así vemos que se manifiesta la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce todas las contingencias, las posibilidades y las probabilidades, así como las realidades de lo que ocurre en el mundo, pero no en el sentido de que sea un adivino y vea de antemano lo que va a ocurrir, no, sino que Él en su soberanía decreta todas las cosas que ocurran según su voluntad, y de manera que esto nos mueve a confiar en el Dios que gobierna sobre toda la creación y que no hay nada que se escape de su mano y le diga: ¿qué haces? No hay ni un pelo que caiga de nuestra cabeza que no esté bajo su consentimiento. No hay nada que se escape de su gobierno absoluto. ¿Me entregarán los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres, en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán.
David tenía una buena razón para concluir que después de haber librado a Keila de los filisteos, sus ciudadanos podrían mostrar una falta de agradecimiento respecto a Saúl. Porque no olvidemos que en la escena anterior, en el capítulo anterior, vimos cómo Saúl mató a 85 sacerdotes de Nob, porque según él le habían mentido, y cómo arrasó Doeg-edomita la ciudad de los sacerdotes. Por lo tanto, los ciudadanos de Keila sabían que Saúl no tonteaba y que podría cortarles a todos la cabeza sin pestañear. Por lo tanto, las preguntas de David tenían todo el sentido. Así que ante la duda, David buscó el consejo del Señor haciendo de nuevo uso de los medios de gracia. Una vez más, vemos continuamente el uso de los medios de gracia. Este mensaje se repite una y otra vez para nuestra enseñanza, porque esto es para nosotros. En situaciones de dificultad, nunca debemos confiar ciegamente en la ayuda de otros, porque no sabemos qué cosas están pasando en su entorno o si están exponiendo a los suyos ante situaciones de gravedad. Y es aquí lo que encontramos con los ciudadanos de Keila. Ni nosotros mismos sabemos cómo habríamos actuado si nos hubiéramos encontrado entre los ciudadanos de Keila. Y viene el rey para decir: o me entregáis a Saúl o arraso la ciudad. ¿Qué hubiéramos hecho? Por lo tanto, lo que David hace es actuar con sabiduría y prudencia, sin exigir a aquellos ciudadanos que él sea liberado y que no tenga que sufrir ningún daño. De manera que, actuando así, pidiéndole a Dios su dirección y corriendo fuera de la ciudad, se evitó el tener resentimiento, indignación, frustración y ira. Pero su deducción llegó por causa de querer evitar el exponer a esta ciudad ante el ataque cruel de Saúl. Vemos por parte de los ciudadanos de Keila que no tienen ninguna respuesta de gratitud a David, a pesar de haberles librado de las hordas filisteas. Esto desde luego debió entristecer sumamente a David, porque mostraron una gran ingratitud los ciudadanos de esta ciudad. Si nos ponemos en su lugar, nos daremos cuenta de cómo a nosotros también nos hubiera afectado el que no nos apoyasen después de todo lo que se ha desplegado para defenderlos. Y eso a pesar de exponer nuestra vida y la de nuestros hombres para liberar a la ciudad. Y luego saber que sin duda nos entregarían a nuestro enemigo. Sin embargo, no podemos olvidar que esto suele ocurrir con más frecuencia de la que imaginamos, es decir, el espíritu de ingratitud. Quizá deberíamos analizar nuestra vida en este contexto e ir identificando las grandes bendiciones que tenemos de Dios y la manera en la que respondemos a su protección y a su cuidado. Para muchos creyentes, Cristo es el Salvador. Pero para muchos también, Cristo todavía no es su Señor. Porque si tenemos a Cristo como nuestro Señor, esto implica que tenemos que obedecerle. Cristo nos salva, qué bien. Ahora los deberes. Cristo es nuestro Señor, requiere obediencia. Esto ya es otra historia. La ingratitud y la inconstancia es la prueba evidente de muchos que se llaman hijos de Dios y que muestran este corazón ingrato delante de Dios a pesar de haber obtenido tantas bendiciones de su mano. No hay una respuesta de gratitud por parte de muchos creyentes, de compromiso y de fidelidad a las bendiciones recibidas. No hay una atención esmerada a todo lo que Dios nos da y pone en nuestras manos como fruto de su gracia. No hay una especial atención para cuidar los medios de gracia, para cuidar a tu iglesia, a tus hermanos. No hay una especial atención. De manera que tenemos que observar bien la actitud de los ciudadanos de Keila para despertar y que no estemos nosotros en la misma situación y la misma actitud de ingratitud. Dice el apóstol Pedro, mostrando el mayor síntoma de ingratitud que ha tenido el ser humano con la persona de Cristo. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Cristo. Este es Señor de todos,
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta a todo esto que hizo Cristo? Dice Pedro: a quien mataron colgándole en un madero. Esta fue la respuesta. Sana a los que están enfermos, da de comer a los hambrientos, predica el Evangelio de la gracia de Dios, que ese fue su propósito principal, resucita a los muertos, no solamente a los físicos, sino también a los espirituales, como respuesta a la cruz. En vez de ser consecuentes con lo que habían recibido, en vez de mostrar su agradecimiento a quienes le venía a librar del juicio divino, en vez de reconocer al Señor de la gloria, y todos ellos eran muy expertos en las Escrituras, todos judíos, muy duchos en todas las Escrituras, en vez de reconocer e identificar a quien Dios había enviado, negaron al justo y acabaron matándole. Esta es la respuesta natural del ser humano. Esta es la respuesta natural. Por eso se precisa una obra sobrenatural para cambiar la mente, el corazón y la voluntad de un pecador que es arrancado del reino de las tinieblas y traído al reino de Cristo. Se necesita un poder sobrenatural. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo cuando aplica la palabra de Dios y arranca al pecador de su reino natural para traerlo a Cristo. Cristo fue enviado por Dios Padre para poner su vida en el lugar del culpable y así obtener la redención de su pueblo. Ese fue el motivo de su muerte. Satisfacer la ley que dictaba pena de muerte sobre nosotros, el pueblo de Dios. Y por lo tanto Dios envió un sustituto para que en vez de que nosotros pagásemos con nuestra vida nuestros delitos y pecados, Cristo pagase con su vida por nuestros delitos y por nuestros pecados. De manera que Él, el Santo, se hizo uno de nosotros para poder cambiar, sustituir lo que nosotros merecíamos delante de Dios y que Él lo pudiera asumir. Termina nuestro capítulo diciendo que David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Así que vemos aquí que a pesar de la intención de Saúl, Dios no entregaría a David en sus manos. Era un propósito determinado por el que Dios cumpliría su promesa de dar a Israel un hombre que sería su rey conforme a su corazón. Dice el libro de Proverbios: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Lucha, trabaja, esfuérzate, porque tu esperanza no será cortada. Tiene Isabel en su perfil de WhatsApp un texto que dice: mientras más difícil se haga tu camino, Dios multiplicará tus fuerzas. Y mientras más fuertes sean las pruebas, más grandes serán tus victorias, porque Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. ¿Tú eres un soldado? Pues vas a estar en numerosas batallas. Y te tienes que equipar con las armas que nos proporciona la palabra de Dios para luchar. Si vemos las dificultades que tenemos en este mundo con la perspectiva correcta, es cuando podremos triunfar sobre el pecado, sobre todas las batallas que nos invaden. El creyente obtiene la victoria, pero siempre en el contexto de los medios de gracia. Vamos a terminar en oración.